Hay carnes ricas, carnes sabrosas y hay de todo un poco, ¿no? Ustedes saben, los que me conocen de acá del barrio, que conocen también un poco lo que son las carnes. Me refiero a la parte esta de Sudamérica. Uruguay, cordero. Tengo un corderito acá, un cordero entero no, tengo unas piecitas de cordero que en realidad es un costillar de cordero, un trozo de costillar. Voy achicando, ¿vieron? Un trozo de costillar de cordero para prepararlo no sobre la parrilla, sí con el calor del fuego, pero la parrilla no, porque eso es asado. Bueno, yo lo que voy a hacer hoy específicamente es este pedazo de costillar de cordero en la olla de hierro acá en el fogón. Y lo vamos a preparar de un modo bastante particular. Es decir, no es particular porque es una carne como cualquiera que se puede cocinar. Lo que tiene el cordero que es una carne muy, pero muy sabrosa. Así que no le voy a dar más vueltas a esto. Y vamos a arrancar el video, ¿qué les parece? Así que acompáñenme. Dos kilitos de cordero, miren. Esta es la columna de la parte seccionada. Y acá tenemos las costillitas. Y bueno, para acá abajo no me dio la tabla, pero acá tengo la parte que sería del vacío. Se llama pulpa. Bueno, la voy a dejar un poquito aparte porque quiero explicarle qué es lo que voy a hacer con esto. Es decir, lo que ya hice en parte porque le pedí al carnicero que me lo hiciera y le pedí que me seccionara la columna en costillitas. ¿Ven? De a dos costillitas. Estos serían como las chuletitas. En realidad son chuletas de cordero. Son chuletitas de cordero. Medias gruesitas, justamente para este tipo de preparación, pero chuletas de cordero al fin. Súper sabrosas, súper ricas. Y vamos a separarlas por acá. Las vamos a dejar aparte. Lo otro que le pedí al carnicero, que lo que era la parte de las costillas, ya no la parte de la chuleta, es decir, la parte ya del costillarcito, me lo cortara como para hacer a la parrilla. Esto se puede hacer toda la parrilla de este modo como está también, ¿no? Pero no es la idea en este caso. Claro, esta parte es fina, es muy finita la costilla. Tiene mucho menos carne que por supuesto puede tener este trozo. Entonces, vamos a cortar de a dos costillitas, así. ¿Ven? Bueno, esto que ya forma parte de la pulpa, lo vamos a poner también. Lo vamos a cortar al medio y lo vamos a poner. ¡Todo se come! Y hacemos lo mismo con la otra tirita. Dos costillas. Y todo así. Y la pulpa. También del tamaño más o menos que de las costillas. Porque justamente, como vamos a hacer una especie de estofado, y más adelante les voy a explicar de por qué una especie. Es estofado en definitiva. Pero esperen, vamos a seguir. Y acá lo tenemos pronto. Tengo 3 cebollas. Eso sí, fundamental para esto que voy a hacer, que voy a preparar. Y en este caso colorada, porque la idea es ir equilibrando los sabores. Si yo le pongo una cebolla blanca a esto, como que me va a quedar muy fuerte. Y yo no quiero matar el sabor del cordero. Por lo tanto, esta es la cebolla ideal. Y acá tengo unas papas que las vamos a picar en cubitos. Ni muy chica ni muy grande. Partimos al medio acá, al medio acá y al medio acá. Esta que es más chica. Si fuera más grande podríamos partirla en 3. Pero ahí ven, más o menos ahí. No muy chica. Listas las papas. Las cebollas. Pero la cebolla en este momento no la voy a picar porque va a ir en determinado momento del proceso de cocción. Así que ustedes síganme y van a ver en qué momento va la cebollita. Va a quedar manjar esto. Primero, con la olla en frío. Así. Ah, vieron que la ollita de hierro
No sé si ustedes han visto mi canal. Tengo un tutorial cómo curar las ollitas de hierro. Se las recomiendo. Esta ollita fue curada acá y miren cómo está. Ponemos un poco de aceite, aceite común, un chorrito nomás. El aceite que ustedes quieran. No voy a entrar a polemizar con el aceite. Y ahora sí, voy a acomodar las costillitas. Las vamos ubicando así. Ahí que vayamos teniendo contacto con el hierro, el hueso básicamente, y distribuyéndolos para que nos entre todo. Ya les dije, son 2 kilos en este caso de costillar, de costillitas. Sal. Ya aquí no se la puse en la carne sola porque la idea era esta. Un poquito de pimienta. Poquito, no mucha cosa. Como siempre, a gusto. Pimienta negra. Ahora sí, ¿dónde seguimos? Acá, en el fogón. Pero lo vamos a aprender antes, ¿verdad? ¿Me siguen? Suscríbete. Antes de poner la olla, vamos a hacer el fuego. Y ya paso a explicarles cuál es el motivo. Vamos. Aclaro lo siguiente, todo esto ustedes lo pueden hacer tranquilamente en la cocina, no es necesario hacerlo acá en el fogón. Ya porque, bueno, como siempre, esto es lo mío. Aparte, en la cocina no le digan nada, calladito la boca, se los cuento a ustedes nada más. Mi señora me corre de la cocina. El motivo de ir prendiendo fuego en este momento, antes, ahora vamos a tener una llamarada grande, ¿verdad? Es que tenemos que regular la temperatura. En la cocina lo pueden hacer tranquilamente, que no hay ningún tipo de problema porque ustedes regulan la hornalla. Pero yo con la llama no puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo que trabajar con fuego lento acá. Esto va a ser una cocción lenta porque si arranco a todo vapor, a toda llama, se me va a entrar a quemar. Entonces, de este modo, dejo que arranque el fuego, luego a medida que empieza a bajar la llama, ahí sí le pongo la ollita. Vamos a dejar bien clarito, es decir, dentro de lo poco que yo sé, lo que yo entiendo, en definitiva, que es un estofado y que es un guiso. Un estofado, para empezar, lo hacemos con trozos de carne más gruesa, más grandes, y lo comenzamos con un sofrito de base, y luego sí, le vamos incorporando algunos de los otros ingredientes, pero básicamente con muy poco líquido. Y se cocina con la tapa cerrada, con la olla tapada en definitiva, para que los vapores no se pierdan. Ah, y a fuego muy lento. Ya un guiso, bueno, puede ser parecido al estofado, pero el guiso tiene la característica de que si bien se comienza con un sofrito, con una fritanga de base, los trozos de carne generalmente son más pequeños, o no, pero normalmente, comúnmente, son más pequeños. Y la diferencia fundamental que vamos a tener es que la cantidad de líquidos que vamos a utilizar es mayor que en el estofado. Y la olla generalmente va a ir destapada. Es decir, por un lado, en el estofado, olla tapada, vapor. El guiso, por el otro lado, olla destapada, que se evaporen los líquidos. Cuando vayamos a poner las papas, tenemos que ponerle más sal, porque la papa como que absorbe un poco, o le mata el gusto a la sal, no sé realmente por qué, pero es así. Ahora sí, no ardió todo lo que yo suponía que iba a arder, porque tengo ramitas muy gruesas. Si fuera más fina, arde más, ¿verdad? Entonces ahí con esa llamita nomás, vamos a ponerlo, y vamos a tomarle el tiempo. Vamos a tomarle el tiempo de cocción que nos lleva de acuerdo a la llama que ustedes ven que tenemos. Y tapa con ella, hasta que comencemos a sentir que empezó a calentar el aceite al de la fritanga, ¿verdad? Esa parte no la podemos descuidar porque tampoco queremos que se nos queme. Y recuerden que estas ollas, después que levantan temperatura, guarda, hay que tener mucho cuidado con la olla de hierro. Calentó rápido la ollita, ¿se siente? A ver, le voy a poner el micrófono ahí cerquita. Ahora, a partir de este momento no nos podemos descuidar con el fuego, ¿verdad?
Esa llamita va bien, está bien. Incluso le voy a ir poniendo algunas otras. El aprender a controlar el fuego. El que sabe de fogón, el que conoce de fogón, no tiene mayor problema. Pero si vos de repente sos nuevo en todo esto y querés manejar el fogón, tenés que ir antes de que se te vaya apagando. Te lo digo por experiencia. Antes de que se te vaya apagando la llamita que tenés, ir agregándole algún palito también. Bueno, le vamos a dar una movidita para que no se nos vaya a pegar. Pues ya tenemos doradita alguna parte en el fondo. Siempre movemos y tapamos. Ya empezó a dorarse un poco. Van unos 20 minutos más o menos. Aproximadamente. Este está más doradito. Este es el momento que agarramos la cebolla y la picamos toda en trozos así. Todos en trozos grandes para cualquier lado. Porque esto queda bien rústico. Y es el único condimento, diríamos, que le voy a poner. Y me van a preguntar, pero ¿por qué no le pones otras cosas? Bueno, son paladares, son costumbres. Yo ya lo dije al principio del video y lo digo siempre cuando cocino cordero, que los corderos acá en Uruguay tienen una característica muy particular, no solamente los de Uruguay, sino de toda esta zona de América, que son corderos muy sabrosos, de carne muy sabrosa, reconocidas en todo el mundo. Entonces, la idea cuando se cocina un plato con cordero es mantenerle el sabor del cordero. Y esta comida, esta preparación, es ideal hacerla con este corte, porque es una de las partes más tiernas. Es conveniente, de todos modos, aumentar la llama, aumentar el calor para que se termine de dorar y se empiece a cocinar bien la cebolla. Pero luego sí bajarlo un poquito nuevamente. Vamos a seguir fuego lento, pero hay que ir manejando en algún momento más arriba, en algún momento más abajo. ¿Les parece? Asado de cordero a la olla, costillas de cordero a la olla, costillar de cordero a la olla o estofado de cordero, como le quieran llamar. Acá en el Río de la Plata, ustedes que de repente me están mirando desde países muy lejanos, le llamamos asado a lo que ponemos sobre la parrilla, a fuego seco, podemos decir. Hay montones de videos en mi canal que así lo explican. Pero también costumbres de ustedes de repente que me están mirando, como digo, de otras partes del mundo, pueden llamarle asado a una forma de cocinar, en este caso la carne, como lo estoy haciendo yo, en una olla. De hecho, tenemos un ejemplo acá en América Latina, tenemos en Paraguay el asado a la olla, que es una receta típica paraguaya. ...45 minutos... Se me está terminando el líquido, es decir, se ha reducido el líquido, ¿verdad? Acá no hemos perdido absolutamente nada. Esto se ha cocinado todo bien a fuego lento y tapado. Esto sí que es una carne cocida en sus propios jugos. Bueno, entonces, ahora, miren qué colorcito, espero que se vea bien el color. Le voy a agregar, mirá, le voy a agregar un vaso de vino blanco. Vamos a ver, de repente tenemos que agregarle un poquito más después. Y revolvemos un poquito. Porque, ojo, tengan cuidado que no se les empiece a quemar también. Eso puede ocurrir. No hay que descuidar la cocción. Bueno, pero yo creo que ahí estamos en un punto más que bueno. Miren el doradito. Y bueno, tapamos de vuelta.
Esta chuleta se me está haciendo agua a la boca, como siempre. Vamos arriba. Uf. Vamos a probarlo de sal. Recién le puse un poco. Se me está resumiendo bastante, consumiendo el líquido. Ahí está bien, pero cuando vayamos a poner las papas, tenemos que ponerle más sal, porque la papa como que absorbe un poco, o le mata el gusto a la sal, no sé realmente por qué, pero es así. Mirá. Ah, ¿qué te parece? Voy a agregar un poquito más de líquido. Mirá ese color doradito. Vos ponele nombre. Asado de cordero a la olla. Estofado, lo que quieras. Pero comelo. Le voy a agregar, en este caso ahora le voy a poner agua. No le voy a agregar más vino, porque le va a dar mucho sabor a vino y yo no quiero. Un vaso más de agua. Esperamos que levante el hervor. Y seguimos con el proceso. Fuego abajo ya no le voy a hacer más. En este momento va, desde que arranqué, ¿ustedes van llevando los tiempos? Bueno, desde que comencé, 1 hora y 5 minutos. Esto se hace rápido, relativamente rápido. Ahora sí, 20 minutos después, sí, 20 minutos después, las papas. Ya está hirviendo, todo papa, y la dejamos acá arriba. Solamente vamos a retocar un poquito la sal en un momentito. Bajamos un poquito la llama. Así. Ahí se está cocinando la papa solamente con el vapor. Ya van unos 20 minutos más o menos. Mirá el colorcito que va tomando la papa. Mirá lo que es eso. Bueno, ahora sí, con la espumadera la vamos a introducir en toda la carne. Ahora yo le voy a agregar lo siguiente. Wow, miren lo que es eso. Retocamos la sal por lo que les decía. Y no precisa más nada que esto. Le falta un poquito todavía. Pero yo no quiero que se me pasen las papas. Bajo ningún concepto. Porque la papa lleva otra terminación. Suscríbete. Llegado a este punto, si vos lo estás haciendo en una cocina, ponelo en el horno. Si lo querés poner en el horno, si no lo querés poner en el horno, tenerlo un ratito más. Así ya prácticamente un poquitito más está pronto acá en el fogón. Pero mirá lo que voy a hacer. Como no quiero seguir dándole llama de abajo, no le quiero dar mucho más calor de abajo. Como horno no tengo acá, voy a utilizar la olla como horno holandés. Ustedes saben que se llama horno holandés. No es exactamente esta olla, tiene otra característica, pero yo la voy a adaptar, como siempre, a mis necesidades. Le saco el fuego de abajo y miren lo que hago. Pongo la tapa al revés. Mirá. Toda esta brasa que tengo acá abajo, incluso estos palitos ardiendo, lo pongo acá arriba. Entonces, todo el calor que tengo adentro, más todo el calor este que le estoy dando de arriba, va a contribuir a que esto sea más manjar todavía. No demora nada, 10 minutos, más de eso no. Esta es la parte más complicada de esta cocción, sacar la tapa esta. Nos vamos a quemar un poquito. La sacamos. Se las voy a mostrar en la mesa.
Mirá qué plato voy a comer. ¿Sabés lo que es esto? Plato de metal, esmaltado. Estos platos eran típicos en el campo. No sé si en otros países lo seguirán utilizando, pero acá en Uruguay se utilizaban, ahora se ve muy poco, para comer todo este tipo de preparado. Esto no, dejen quieto. Esto es impresionante. Como siempre, llega esta abuela. No puedo hablar porque, les digo la verdad, se me hace agua la boca. Este era plato de trilla, le llamaban. Acá se servía el guiso, el estofado, lo que fuera, en el medio del campo cuando trabajaban en las cosechas. Un plato hondo de trilla. Esto es historia. Este está agujereado, este no tiene uso, pero este sí se utiliza acá en casa, con frecuencia. Hay uno solo, pero es historia. Y llegó la hora. Vamos. No, esto, así. La costillita. Ha de ser una de las partes más ricas del cordero. Así. Es una manteca. No precisas ni cuchillo ni tenedor. Y las papas quedan deliciosas así. Además, ustedes vieron que no tiene mayor cantidad de condimentos. Es lo elemental. Por eso, a un estofado se le puede poner lo que quieran. Yo le puse esto. Ustedes les pueden poner lo que se les dé la gana. Pero les aconsejo que prueben esto, que lo hagan. Porque en realidad está delicioso. Yo en todos mis videos, ¿saben? Cuando ustedes hacen algo que yo sugiero, después me contestan, sí, Dardo, quedó bien. Bueno, pruébenlo, esto está delicioso y yo quiero de corazón que ustedes lo hagan. Así que, otra vez, súper contento por haber llegado hasta acá, haber disfrutado este plato, este video todo en sí, toda esta cocción, porque es para ustedes, porque así me lo están pidiendo. Y para mí es la satisfacción más grande. Déjenme todos los comentarios. Ustedes saben que yo a todos les respondo los comentarios y las preguntas que sé y que no sé. Nos vemos. Chao. Chao, gente de corazón. Chao, chao.